Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial en la educación. Un tema fascinante, sin duda. Sí que lo es, y lo que realmente nos interesa explorar es cómo la IA está transformando el rol de los docentes. ¿Y qué habilidades necesitarán para desenvolverse en este nuevo panorama educativo? Exacto, para guiar nuestra inmersión hoy nos vamos a basar en el marco de competencias en IA para docentes de la UNESCO. Ah, el de la UNESCO. Sí, junto con algunas de sus recomendaciones políticas. Interesante. Lo que me llama la atención es que no se trata de robots que vienen a sustituir a los profesores, No, para nada. sino de cómo podemos usar la IA de manera ética y efectiva para realmente mejorar la educación. Y justo esa es la idea de esta inmersión, que tú, nuestro oyente, puedas comprender cómo la IA puede ser una herramienta poderosa en tus manos. Porque la IA, con esa capacidad de analizar grandes cantidades de datos y personalizar el aprendizaje, nos abre un montón de posibilidades. Piensa en un aula donde la IA te ayuda a adaptar las lecciones a las necesidades de cada estudiante. ¿Es como tener un asistente personal para cada alumno? Exacto. Y por supuesto la IA podría encargarse de la retroalimentación en tiempo real, librando tiempo para que el docente se centre en la interacción humana. Claro, pero también hay que considerar los desafíos. Ahí está, es como una moneda con dos caras. Sí. Por un lado tenemos esa promesa de una educación más personalizada, pero por el otro surgen preocupaciones como la privacidad de los datos, el posible sesgo en los algoritmos. Totalmente. Y no olvidemos algo esencial: la esencia de la enseñanza reside en la conexión humana, algo que la IA no puede replicar. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo podemos aprovechar el poder de la IA sin perder esa conexión humana tan esencial en la educación? Y ahí es donde entra el marco de competencias de la UNESCO, que actúa como una hoja de ruta para que los países desarrollen las habilidades de los docentes en el uso ético y eficaz de la IA. Fantástico. ¿Y cuáles son las claves de este marco? Bueno, el marco se basa en 5 dimensiones: la mentalidad centrada en el ser humano, la ética de la IA, los fundamentos y aplicaciones de la IA, la pedagogía de la IA y la IA para el aprendizaje profesional. 5 dimensiones. Parece mucho para asimilar. En realidad, todas están conectadas por la idea de que la IA debe estar al servicio de la educación, no al revés. Es decir, el docente sigue siendo el timón y la IA una herramienta para navegar. Exactamente. El marco de la UNESCO también propone 3 niveles de competencia en IA: adquirir, profundizar y crear. Suena a videojuego. Me gusta. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada nivel? Claro, en el nivel adquirir, los docentes se familiarizan con los conceptos básicos de la IA, aprenden a reconocer los problemas éticos y a utilizar herramientas sencillas de IA en el aula. Es como la fase de iniciación, ¿no? Donde uno se familiariza con el terreno. Exacto. En el nivel profundizar, los docentes dan un paso más allá, comienzan a diseñar planes de lecciones que integran la IA, aprenden a evaluar críticamente las herramientas de IA para detectar posibles sesgos y utilizan análisis de datos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Ya estamos hablando de un nivel más avanzado. Así es, y finalmente llegamos al nivel crear. Aquí, los docentes pueden personalizar herramientas de IA para sus necesidades específicas, contribuyen al desarrollo de directrices éticas y lideran la innovación pedagógica en la era de la IA. Es impresionante, es como si pasaran de ser usuarios de la IA a ser creadores de nuevas soluciones con IA. Precisamente. Ahora bien, ¿dónde encaja el tema de las regulaciones y políticas para el uso responsable de la IA en la educación? Es un punto crucial. Necesitamos políticas sólidas que garanticen la privacidad de los datos, aborden los sesgos algorítmicos y eviten que la IA... exacerbe las desigualdades existentes. Exacto. Algunos países ya están tomando medidas importantes en esta dirección. ¿Podrías darnos un ejemplo? Corea del Sur, por ejemplo, está invirtiendo en la formación de docentes en IA y en la creación de infraestructuras que faciliten su uso responsable. Han implementado un ambicioso plan que incluye la actualización de los programas de formación docente, la creación de redes de alta velocidad en las escuelas y la búsqueda de talentos en IA entre los estudiantes. Es un enfoque integral, y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué políticas deberíamos promover para asegurar que la IA beneficia a todos los estudiantes y maestros? Esa es una pregunta que cada país, cada comunidad educativa debe responder. Claro, porque no hay una solución única para todos. Exacto, pero el marco de la UNESCO nos da un excelente punto de partida. Totalmente de acuerdo. Y hasta aquí llegamos con la primera parte de esta inmersión en la IA en la educación. En la segunda parte, profundizaremos en los desafíos que plantea la IA y exploraremos cómo podemos asegurar que la conexión humana siga siendo el corazón de la enseñanza. Volviendo a nuestra conversación sobre la IA en la educación, me gustaría profundizar en esos desafíos que mencionamos antes. Sí, me parece fundamental. Como vimos, la IA tiene un potencial increíble, pero también plantea preocupaciones importantes. Claro. Uno de los temas que me inquieta es el del sesgo en los algoritmos. Es una preocupación muy válida. Recordemos que
Los algoritmos son el cerebro de la IA, las instrucciones que la guían, y estos algoritmos se entrenan con conjuntos de datos que pueden reflejar sesgos existentes en la sociedad. O sea que si los datos utilizados para entrenar a la IA están sesgados, la IA también lo estará. Exactamente, y esto puede tener consecuencias negativas en la educación. Por ejemplo, si una IA utilizada para evaluar a los estudiantes está sesgada en contra de ciertos grupos étnicos o socioeconómicos, podría perpetuar las desigualdades en lugar de ayudar a superarlas. Precisamente es un riesgo que debemos tomar muy en serio. ¿Y qué podemos hacer para mitigar este problema? Es crucial que los docentes sean conscientes de este riesgo y que aprendan a identificar y cuestionar los sesgos en las herramientas de IA que utilizan. Es decir, no podemos confiar ciegamente en la IA. No, por supuesto que no. Tenemos que ser críticos y analizar los resultados que nos ofrece. Así es, además es fundamental establecer políticas que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo y uso de la IA en la educación. Totalmente de acuerdo. Necesitamos saber cómo funcionan los algoritmos y quiénes son responsables de ellos. Exacto. Otro desafío importante es la privacidad de los datos. Claro, con la IA recopilando tanta información sobre los estudiantes, la privacidad se vuelve aún más crucial. Sin duda, los datos de los estudiantes son sensibles y deben ser protegidos. ¿Qué medidas se pueden tomar para proteger la privacidad de los datos en el contexto de la IA educativa? Hay varias estrategias. Una es la anonimización de los datos, eliminando cualquier información que pueda identificar a los estudiantes. Esa me parece una medida fundamental. Hay otras opciones. Por supuesto, también podemos encriptar los datos para protegerlos de accesos no autorizados. Y por supuesto, es fundamental establecer políticas claras sobre el uso y la divulgación de los datos de los estudiantes. De acuerdo, los estudiantes y sus familias deben tener control sobre sus datos y saber cómo se están utilizando. Hablando de control, ¿cómo podemos garantizar que la IA no deshumanice la educación? Me preocupa que la tecnología reemplace la interacción humana que es tan valiosa en el aula. Es una pregunta clave, como hemos dicho. La IA es una herramienta poderosa, pero no puede reemplazar la conexión humana. Claro, la empatía, la creatividad, la inspiración, esos son elementos que solo un maestro humano puede aportar. Exactamente. Por eso es importante que los docentes diseñen experiencias de aprendizaje que integren la IA de forma que complementen, no sustituyan la interacción humana. Es decir, utilizar la IA para liberar tiempo y energía para que el docente se centre en lo que realmente importa, la conexión con sus alumnos. Precisamente. Y esto nos lleva de nuevo al marco de competencias de la UNESCO, que como vimos enfatiza la importancia de una mentalidad centrada en el ser humano. Es una guía fundamental para navegar este nuevo panorama educativo. Sin duda. Y para concluir esta segunda parte, quiero destacar que el debate sobre la IA en la educación apenas está comenzando. Es un debate en constante evolución y en el que todos debemos participar, docentes, estudiantes, familias, legisladores. Exactamente, en la tercera y última parte de esta inmersión exploraremos algunas ideas para el futuro de la IA en la educación y cómo podemos asegurarnos de que esta tecnología se utilice para crear un mundo mejor para todos. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en la IA y la educación, y en esta última parte me encantaría que exploráramos un poco el futuro. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esa tecnología se use para crear un mundo mejor? Esa es la gran pregunta, ¿no? Al final de eso se trata de utilizar la tecnología para el bien común y la educación juega un papel crucial en la construcción de ese futuro. Totalmente de acuerdo. ¿Qué ideas o tendencias ves en el horizonte? Bueno, una tendencia que me parece muy prometedora es la del aprendizaje personalizado. La IA tiene el potencial de crear experiencias de aprendizaje adaptadas a las necesidades, intereses y ritmos de cada estudiante. Es decir, en lugar de un modelo educativo de talla única, la IA podría ayudarnos a crear un aprendizaje a medida. Exactamente. Y esto podría tener un impacto enorme en la equidad educativa, permitiendo que cada estudiante, sin importar sus circunstancias, desarrolle su máximo potencial. Eso sería realmente revolucionario. ¿Y qué otras posibilidades ves en el futuro de la IA en la educación? Otra área fascinante es el uso de la IA para apoyar a los docentes en su desarrollo profesional. Imagina plataformas de IA que analicen las prácticas de enseñanza de los docentes y les ofrezcan retroalimentación personalizada, sugerencias de recursos y estrategias para mejorar. Sería como tener un mentor virtual disponible a las 24 horas. Me encantaría ver cómo se implementa en la práctica. Sin duda sería una herramienta muy valiosa para los docentes y no podemos olvidar las posibilidades que ofrecen la realidad virtual y la realidad aumentada en la educación. Ah, sí. Hablamos de esto brevemente antes, pero me intriga saber más. ¿Cómo imaginas su papel en la educación del futuro? La realidad virtual podría crear experiencias de aprendizaje inmersivas, transportando a los estudiantes a lugares lejanos, a momentos históricos o incluso a mundos imaginarios. Sería como vivir una película. Y la realidad aumentada. La realidad aumentada podría superponer información digital al mundo real, enriqueciendo las visitas a museos, las clases de ciencias o incluso las caminatas por la naturaleza.
Es increíble cómo la tecnología puede convertir el aprendizaje en una aventura, pero como con cualquier tecnología, la clave está en usarla de forma responsable y ética, ¿verdad? Absolutamente. Y para eso la educación en IA es fundamental. Necesitamos preparar a las nuevas generaciones para vivir y trabajar en un mundo donde la IA es omnipresente. Enseñarles no solo a usar la IA, sino también a comprenderla, a cuestionarla y a utilizarla para construir un futuro mejor. Exactamente. Y aquí es donde el marco de competencias de la UNESCO vuelve a ser relevante porque nos ofrece una guía para desarrollar esas habilidades críticas en los estudiantes. Es un ciclo que se retroalimenta, docentes capacitados en IA, que a su vez capacitan estudiantes en IA para un futuro donde la IA se utiliza para el bien común. Precisamente, y en ese futuro, la conexión humana seguirá siendo la esencia de la educación. Esa es la clave. La tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero la empatía, la creatividad o inspiración, esos son valores que solo podemos cultivar a través de la interacción humana. Estoy totalmente de acuerdo. La IA puede ayudarnos a crear un futuro más equitativo, más accesible, más personalizado, pero la conexión humana seguirá siendo el corazón de la educación. Y con esa reflexión tan inspiradora llegamos al final de nuestra inmersión en la IA en la educación. Ha sido un viaje fascinante, lleno de posibilidades y desafíos. Espero que esta inmersión haya despertado tu curiosidad y te haya dado nuevas ideas para navegar este nuevo panorama educativo. Sin duda agradecemos a todos por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.